Sáltate las barreras es un proyecto que llevan adelante los alumnos que están estudiando el ciclo formativo superior de integración social para concienciar a chavales de diferentes colegios de Vitoria, chavales que están estudiando la ESO o la FP básica, concienciarles sobre las barreras y las dificultades que tienen las personas con diversidad funcional o con discapacidad. Marigelen, ella nació con un déficit auditivo muy potente, ¿vale? Y luego por una enfermedad en la vista, por un ojo no ven nada, y mira, poneros así, taparos un ojo y poneros así, y como que venís por un tubito, ¿veis? Así de Marigelen, eso se llama visión en túnel. Lo que más me ha gustado de la campaña han sido los juegos que tienen los ciegos y también lo que utilizan para aprender a leer. Y también me ha gustado mucho la bocha. Es un juego que utilizan, es como la petanca, pero para gente que está en silla de ruedas. Durante el día recibíamos a 3 colegios que se iban rotando por cada taller de distinta forma. Al final todos los alumnos y alumnas pasaban por todos los talleres. Mucho jugar al fútbol como si fuésemos ciegos con balones que llevaban dentro cascabeles. Sí, tira. A una persona como nosotros, pues con discapacidad visual o con silla de ruedas o con una discapacidad de algún tipo, pues que necesita algún tipo de ayuda, pues porque no está habilitado como debería de estar todo. Lo que hacen es informarles sobre las barreras de accesibilidad, barreras a nivel social, las barreras psicológicas e incluso las barreras a nivel de comunicación que tienen estas personas. La persona que está haciendo de interlocutor te mira qué casilla estás señalando y va sílaba a sílaba, como estoy haciendo yo ahora, leyendo tu mensaje. Y te puedes comunicar y el mensaje tiene el mismo contenido que cualquier otra persona. Lo que pasó fue una lluvia de ideas. Comenzamos todos a decir más o menos qué actividades llevarían a cabo en cada grupo y poco después decidimos los talleres que se iban a hacer. Al final se quedaron en 3 talleres. Un taller de deporte adaptado, otro taller de sistemas alternativos de la comunicación y otro taller sobre sensorial. Pues se trata de un reto importante y a la vez una responsabilidad por parte del alumnado, porque al mismo tiempo que estamos formando a los más jóvenes, pues nos estamos nosotros también formando. Y a los jóvenes les estamos enseñando un poco pues, los distintos tipos de diversidad funcional que se pueden encontrar, así como sus problemáticas. Y me he sentido muy a gusto por eso. Y luego, hombre, la autoestima está muy bien, ¿no? Pero también a los críos los veo las miradas, cómo se emocionan. Me gustan porque lógicamente a la gente con discapacidad nos gusta darnos a conocer, ¿no? Me ha gustado mucho ir y volvería a ir, si me llamáis vuelvo a ir. Ojalá que